¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Recientes casos de muerte de jóvenes por consumo de sustancias estupefacientes ha encendido las alarmas de las autoridades y los padres de familia sobre el riesgo, los peligros que corren sus hijos al ingerir algún tipo de estas drogas ilícitas. Aunque la consecuencia más grave puede ser la muerte, consumir estos estupefacientes puede traer otro tipo de secuelas a corto y largo plazo que afectan la salud y causan cambios en la conducta y hábitos de una persona, ocasionando, por ejemplo, un impacto negativo en sus actividades académicas, laborales y familiares. Estar atentos en el hogar a las señales de alerta es bien importante para una intervención que sea oportuna y buscar tratamiento o ayuda profesional. ¿Por qué consumen drogas los jóvenes? ¿Cómo podemos detectar esas señales o signos de alarma? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer los padres de familia para evitar que nuestros hijos sean víctimas y caigan en estas redes de distribución y también de consumo? Espero desde ya sus llamadas, sus comentarios, sus opiniones para que nos pongamos a discutir este interesante tema. Comenzamos en directo. Yo diría que es cuando comienzan como a pasar mucho tiempo a las horas de su casa, por así decirlo, y se comienzan a alejar de su familia. Como que comienzan a compartir más con el tipo de gente con el que están haciendo eso, porque en mi experiencia y lo que he visto, nunca lo hacen solos. Detectaría a través de sus comportamientos en el asunto de que empieza a sacar las cosas de la casa y pues a venderlas y eso hace que genere una situación muy tenaz dentro del hogar. En los cambios que tienen, ya no son los mismos, son diferentes, hasta duermen más. Porque yo ya tuve experiencia con 2 familiares, eso es espantoso y a nadie se lo deseo. Espantoso, espantoso. El gobierno tiene que poner pues más medidas porque eso es espantoso. La familia sufre mucho. Hombre, y lo más importante es rodearlo, pero rodearlo de amor. Tal vez las personas tienen una causa y esa causa los lleva a consumir algo, pero muchas veces no es por probar, por curiosidad. Muchas veces hay una causa y esa causa se llama amor. Bueno, si uno tiene cercanía con él es como en su comportamiento, o sea, en mi casa hubo problema de eso y se detectó el cambio de comportamiento de la persona. Creo que por su comportamiento más que todo. Muy bien, 6 de la tarde, 34 minutos. Hoy hemos decidido hablar aquí en directo de Canal Capital sobre este tema. ¿Qué tipo de drogas están consumiendo hoy los jóvenes? ¿Y cuál es la radiografía sobre el consumo para esta población en específico? Para conversar sobre este tema me acompaña hoy el doctor John Carlos Ángel Hernández. Él es médico cirujano con especialización en adicciones y es perito del grupo de clínica forense de la Dirección Regional del Instituto Nacional de Medicina Legal. Doctor John, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Luz Elena, buenas noches. Saludo a todos nuestros audientes, aquí a su disposición en esta noche. Bueno, va a ser un programa bien interesante, doctor, porque sobre todo para nosotros como padres de familia tenemos que estar pendientes, tenemos que estar alertas a esos signos y esas señales que nos pueden estar dando nuestros hijos y que nosotros no nos estamos dando cuenta para evitar precisamente que ellos entren en estas redes de distribución y también de consumo. Doctor, quiero que comencemos, por ejemplo, explicando un poco la radiografía o el contexto de lo que es el consumo de drogas en los jóvenes hoy. Es decir, ¿cómo están las cifras, los porcentajes? ¿Ha aumentado, se mantiene? ¿Cómo está la cosa? Bueno, el tema del consumo de drogas es un problema interesante que tiene una trascendencia histórica. Los sistemas de información epidemiológica a todo nivel han venido mejorando con el tiempo y aún así mantenemos algún grado de subregistro por el tema de el tiempo de evolución de la enfermedad adictiva y la dinámica de la misma. Con el tiempo, lo que hemos visto es que sí es un problema de salud pública, que lo que vemos en las estadísticas es como la punta de un iceberg. Abajo y subterfugio a esto hay una cantidad de personas, generalmente jóvenes, sin descartar pues que también existen adultos que caen en la enfermedad adictiva, sea química o no química, pero específicamente este programa está orientado al consumo de sustancias. Ellos caen en este problema y de una manera dinámica a veces existen consumos experimentales o consumos no rutinarios que hacen que el paciente no desarrolle una etapa avanzada de la enfermedad adictiva.
De tal manera que lo que nosotros vemos en cifras, básicamente el Observatorio Nacional de Drogas de Colombia describe que para el Distrito Capital en el año 2017 se habla de un poco más de 105.000 personas que hacen consumo y abuso de sustancias. Hay que entender que de estos 105.000 los jóvenes en Bogotá, es decir, personas de diferentes edades, no solo jóvenes, esta cifra, ¿no? No solo jóvenes, está en toda la población. ¿Qué es lo que pasa con esta cifra? Incluye, si vemos 105.000 personas que han consumido durante el año 2017 y han abusado de sustancias, incluyen sustancias legalmente permitidas como el alcohol. Como les mencionaba, esto es la punta del iceberg, y lo que es más triste de esta situación es que hoy, con esta facilidad de acceso a la información, con esta pérdida, digámoslo así, de los valores, de la figura familiar, del ejemplo, por todo lo que nos recae a nosotros como padres, no podemos dar el mejor ejemplo a los hijos y no podemos estar pendientes de la información todo el tiempo que ellos están accediendo, y es muy común ver en nuestros programas y en los programas de televisión, en los videojuegos, que para ellos se utiliza el término de consumo de drogas como si fuera algo habitual en nuestro medio, cosa que no es cierta. Entonces empieza a generar eso, a socavar en la población joven, que es mucho más susceptible que la población adulta en lo que tiene que ver la predisposición hacia querer experimentar en un consumo. ¿Cuáles son esas drogas que son como más comunes? Las tradicionales, y hablemos primero de esas tradicionales que se mantienen y que todavía siguen ganando espacio, pero también esas nuevas sustancias que se están consumiendo en este momento. Bueno, yo desde el punto de vista técnico se hablan de unas drogas suaves y unas drogas fuertes. Hablando históricamente, hablamos de drogas tradicionales. Ese término tradicional pues no es un término técnico, pero se aplica. Tenemos nosotros una distribución de la pirámide poblacional, donde están los jóvenes, están los adultos, y también tenemos unos estratos sociales donde existe la capacidad adquisitiva de la persona que va a recaer o va a entrar a experimentar en la enfermedad adictiva, a experimentar con sustancias. Nuestra población, la mayoría de la población es una población de estratos bajos, de ingresos medios, y tradicionalmente hablamos nosotros de los cannabinoides, de la marihuana, y es lo que uno siempre mira, que es con lo que empiezan los muchachos. Cuando uno interroga o uno atiende a los pacientes que están ya afectos por la enfermedad adictiva, ellos le explican a uno que iniciaron casi siempre con cannabinoides. Y ellos, cuando uno les pregunta, bueno, ¿y usted por qué inició con cannabinoides? Entonces muchos de ellos, existen unas teorías acerca del desarrollo de la enfermedad que son muy interesantes todas y aplicables, pero básicamente tenemos el problema de que socialmente se acepta, por ejemplo, el consumo del alcohol. Tenemos nosotros que históricamente se sabe que uno de los días más violentos en el país es el Día de la Madre, y en ese día el consumo de alcohol, se reúnen en familia y los pequeños miran cómo los adultos aceptan el consumo de alcohol y ya de entrada tienen como un punto de partida. Ellos mencionan el consumo de cannabinoides. De manera triste observa uno que hay niños, digámoslo así, que le confiesan a uno que han iniciado consumo a los 10 años, a los 8 años, y que inician con cannabinoides, inclusive saltándose el alcohol. Y uno mira que hay un modelo que es el de ejemplo parental, es decir, el ejemplo que le dan los padres a los hijos. Si usted como papá fuma marihuana, no tiene autoridad moral para decirle a sus hijos no fumen marihuana, porque ellos lo toman como un punto de partida y es el ejemplo que ellos siempre van a ver en esa figura de autoridad. Existen otras teorías. Por ejemplo, en el desarrollo de la enfermedad adictiva hablan de la teoría del autotratamiento. Entonces es muy común ver que en pacientes con enfermedades adictivas en etapas avanzadas, ellos expresan enfermedad mental de base. Y el consumo de estas sustancias lo que hacen es que ayudan a controlar los síntomas de esa enfermedad de base. Son muy pocos, es decir, ellos tienen la enfermedad adictiva y tienen una enfermedad psiquiátrica. Tenemos otros ejemplos. Sabemos todos, y sobre todo mencionaba al inicio de esta intervención, que los jóvenes son muy susceptibles a iniciar con el consumo experimental. Ellos lo hacen pues
Adolescencia viene Por de adolecer, curiosidad. por curiosidad y por aceptación. Entonces, en el grupo de jóvenes, ellos tienden a agruparse y en el grupo de jóvenes hay alguno que toma, digamos, la iniciativa de experimentar con drogas. Y al experimentar con drogas, incita a que los demás lo imiten. De esta manera, pues empieza un problema que es un problema de grupo. Por eso es muy importante en todos los escenarios ver con quién se junta su hijo, estar en contacto, saber quiénes son los papás de los amigos de sus hijos, estar en contacto con los papás y ver si alguno de ellos ha tenido algún problema. Es una situación compleja porque amerita, digámoslo así, como intervención, control. Sí, muy bien. Quiero irme inmediatamente a nuestra línea telefónica porque ya tenemos una llamada. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta al doctor John. Buenas tardes. Sí. Mire, la pregunta es la siguiente, doctor. Una persona que ha consumido marihuana, después pasó por la cocaína y en este momento está consumiendo opio, que es la misma heroína, ¿tiene posibilidades de desarrollar un cáncer de estómago? ¿Y cuál es el deterioro progresivo de esa persona en cuanto a su salud y en todo su estado anímico y su calidad de vida? Gracias. Muy bien, María. Gracias a usted por comunicarse con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Bueno, doctor, ¿qué le podemos responder? Doña María, buenas noches. Gracias por llamar al programa. Para resolverle su inquietud, el tema del cáncer es una enfermedad de origen multifactorial. El hecho de consumir sustancias per se no es que lo ubique a uno en el tema de que por consumir sustancias va a desarrollar cáncer. Multifactorial entran muchas cuestiones en juego. Entra la genética, la exposición ambiental a otras situaciones, el tema del cáncer gástrico, la procedencia por regiones, los hábitos alimentarios. Específicamente para el tema de una persona que consume marihuana, hizo su escalonamiento a consumir cocaína y actualmente está consumiendo heroína, es un tema complejo. Es un tema complejo porque estas personas cuando ya están en heroína, de verdad que necesitan mucha ayuda. Las personas, yo sé que quienes han visto la enfermedad adictiva en conocidos, en familiares, en amigos, se dan cuenta que cada vez necesitan más dosis en menos tiempo para obtener un mismo efecto y terminan entrando en la parte de los efectos negativos del consumo de drogas. Estos pacientes realmente necesitan ayuda y están enfermos, muy enfermos cuando ya estamos con el tema del consumo de heroína, doña María. Sí, muy bien. Un dato interesante que nos dio el doctor John en estos primeros minutos de nuestro programa el día de hoy. El año pasado, año 2017, solo aquí en Bogotá, 105,000 personas consumieron e hicieron abuso de sustancias psicoactivas, de sustancias estupefacientes, incluyendo ahí también el alcohol, esta sustancia que es el alcohol y por donde también muchos empiezan, ¿no? Estamos hablando, doctor John, sobre lo que está llevando a nuestros jóvenes a consumir la droga. De acuerdo a esa experiencia que usted ha tenido trabajando con ellos, solamente tratándolos y todo esto, ¿qué comentan ellos? Es decir, ¿qué características o qué perfil hay en estos hogares que los lleva a ellos a consumir? Con relación al perfil de los hogares, esto es una cuestión muy diversa. Uno no podría entrar a pensar que porque yo vivo o tengo un hogar constituido, el nivel de ingresos es bueno, nosotros vamos a estar alejados del problema de la enfermedad adictiva con nuestros hijos. Ese es un supuesto completamente equivocado y erróneo. Lo que uno mira casi siempre es el tema del ejemplo de los papás, uno, y dos, el medio donde se mueve el muchacho. Ahí es donde entramos nosotros con el tema del aprovechamiento del tiempo libre y las campañas de prevención. Muy bien. Saludo inmediatamente a Viller. Ahí lo tenemos en la línea. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, te escuchamos. Bien. No, es para hacerle una pregunta. Sí, el doctor te escucha. ¿Cómo? El doctor te escucha. Bueno, es para saber si es malo consumir marihuana estando embarazada. Muy bien, doctor. Esa es una pregunta muy interesante, Miller. Buenas noches. Entendiendo y partiendo del supuesto que la mamá de un bebé está consumiendo drogas, es víctima de una enfermedad.
en este momento ella, al consumir estas sustancias, pasa lo mismo que pasa con los alimentos. Van a traspasar la barrera fetoplacentaria y van a llegar a ese bebé que se está formando dentro de su vientre. Cualquier cosa que pase allá va a tener un efecto mucho peor sobre el bebé por el peso y la etapa de formación en la que esté, y lo va a predisponer primero a que cuando nacen, y se ve niños que nacen y se enferman, ¿y qué está pasando con estos niños? No, la mamá es adicta, consume, y al nacer tienden a complicarse y ameritan hospitalización y manejo en unidades de cuidados intensivos neonatales, Luz Helena, porque ellos desarrollan síndrome de abstinencia. Es decir, ya es un niño que viene condicionado y habituado al consumo de drogas. Esto es una situación bastante muy compleja y es triste verlo, y pasa en nuestra ciudad, pasa. La gente piensa que consumir marihuana eso es ecológico y echarse un plum, y ellos no lo ven como un problema. Y pues no hay nada más alejado de la realidad que esto. Muy bien. Quiero saludar inmediatamente a la gente que sé que nos está siguiendo ya a través de nuestra señal en vivo, Facebook Live. Sé que nos ven en todas nuestras plataformas digitales, pero siempre saludo a la gente de Facebook Live porque nos mandan siempre inquietudes, preguntas y comentarios. Saludo a esta hora a Armando C. Jiménez, que dice, su opinión es esta, dice, el problema no es la droga es solo una consecuencia, no es el problema. Germán Alfonso Rodríguez Martínez dice, las drogas le dan dinero a los corrompidos y destruyen millones de hogares donde esté él o la consumidora. Lenin Morón dice, hay que educar a los jóvenes para que sepan a qué se están enfrentando. Son los comentarios que nos envían hasta ahora nuestros seguidores a través de Facebook Live. Vamos inmediatamente con pregunta de la calle, a ver qué está preguntando la gente en la calle. Vamos, antes de la pregunta en la calle, vamos con Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, cuéntanos. Bueno, es que quiero hacer como un comentario. El comentario es que de pronto la drogadicción se parte de que los padres, como trabajan ambos, entonces dan muy descuidados a los hijos. Entonces no están pendientes con quién anda, las amistades, y por eso es que también sucede eso. ¿Sí me entiende? Quería hacer ese comentario. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros en directo. Doctor, el tema de la familia, ¿no? Lo importante que es que nosotros como padres de familia estemos ahí, estemos pendientes. Y yo quiero preguntarle algo que sé que interesa mucho a los padres de familia, y es precisamente cuáles son esos signos o esas señales que los hijos nos dan a nosotros de pronto, para nosotros también estar como pendientes, estar alertas, estar muy pilas ahí. ¿Cuáles son esos signos que ellos nos pueden estar dando que están consumiendo droga? Bueno, cuando un joven empieza con el tema del consumo de drogas, es muy peculiar porque empieza poco a poco, de una manera lenta, y casi que la persona se va habituando, el cuidador, a los cambios del joven. No son cambios repentinos de un día, aunque hay casos en los que sí se observa eso. El chico sale, fuma marihuana, consume trago y lo llevan los amigos cargado a la casa, completamente ebrio y bajo el efecto del cannabis. Entonces los papás ya intervienen. Pero ocurre, y lo que generalmente ocurre es que ellos aprovechan espacios en los que están sin supervisión y empiezan con su consumo, y los cambios son graduales. Con el tiempo, quien consume drogas se afecta en sus esferas personal, familiar y laboral. En los jóvenes empezamos viendo que hay unos cambios en los patrones de conducta al interior de la familia. Entonces me explico. Un joven que siempre ha sido educado, que ha sido obediente, que ayuda en la casa, que hace los mandados, empieza a cambiar, cambia. Eso uno podría decir es atribuible a la adolescencia, ¿hasta qué punto? ¿Sí? Pero cambian. Y luego viene una pérdida de la capacidad académica que él venía expresando anteriormente. Entonces, un ejemplo clásico es un chico que siempre le iba bien en el colegio y empieza a quedarse, a rezagarse, y empieza, en vez de rendir y mostrarse en sus actividades académicas, a quedarse. Existen unos signos físicos, hay mamás que eso sí se las saben todas. Lo detectan de una. Sí, señora. Y dicen, vea, esto le pasó a fulanito, y empiezan a ver, incluso hay señoras que le dicen a la salida del colegio, y eso es gracioso porque llegan mamás, es que fulanita de tal me dijo que el niño debió haber consumido algo, y usted se pone a mirar y a conversar y empieza a mirar, y sí, el niño sí consumió algo. ¿Por qué se dan cuenta? Hay unos cambios, por ejemplo, los ojos rojos. Al inicio del programa mostraron una señora
que hablaba acerca de que mantenían durmiendo, sí, es cierto. Entonces se alteran los ritmos de su ciclo y quieren estar haciendo cosas que no debieran hacer, estar por fuera de la casa a altas horas de la noche, el olor de las prendas, el olor del cabello, hace que las personas empecemos a sospechar. Ok, bien. Saludo inmediatamente a Henry. Hola Henry, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, te escuchamos, Henry. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Yo cuando niño veía que mi abuela mezclaba alcohol con marihuana para hacerse fricciones por la artritis. Mi pregunta es si esto es benéfico y ¿qué otras condiciones se podría usar la marihuana en forma medicinal para aliviar algunos problemas musculares o de huesos, y si esto podría producir algún tipo de adicción? Muy bien, Henry, gracias. Gracias por tus inquietudes. Bueno, esa pregunta la tenía ahí pendiente. Cuando uno mezcla, cuando se da la mezcla de estas drogas con el alcohol, ¿qué pasa? Es decir, ¿empeora la situación o cuál es el efecto, doctor? Bueno, hay un detalle. La pregunta específica de nuestro televidente es la aplicación tópica de alcohol mezclado con marihuana y que él veía que su abuela hacía esto para el manejo de los síntomas de la artritis. Estos son remedios tradicionales. La vía dérmica es una vía de absorción de medicamentos ya conocida. Estos preparados en los que se disuelve la marihuana, inclusive disuelven cocaína y hacen pomadas. Y ustedes ven que hay personas que en la calle venden que la pomada de cocaína o la pomada de marihuana para la artritis, dependiendo de la concentración y el uso del alcohol, favorece que se absorba por la piel y tiene un efecto local. Entramos nosotros, como él decía, al tema del uso del delicado campo de la marihuana medicinal. Porque es que entramos a la marihuana medicinal porque uno no puede decir que la marihuana es todo malo. De hecho, por ejemplo, la cocaína, cuando usted va donde el odontólogo y lo inyectan, la cocaína es la base o es un producto análogo al que se aplica en el anestésico. Cuando usted va a un servicio de urgencias porque se cortó, lo que estamos aplicando ahí es un análogo, un derivado de la cocaína. Entonces lo utilizamos como anestésico local. Tienen usos adecuados, ¿sí? Y entramos al delicado campo del uso medicinal y entonces pasamos al campo del tema del consumo o la dosis personal, que esos son temas pues que están muy por arriba de la órbita de nuestras funciones como tratantes y sí pertenecen más al tema de la decisión política y a las condiciones globales socioeconómicas. Bien, saludo a Cristina. ¿Qué tal, Cristina? Hola. Aló, buenas noches. Hola, Cristina, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias. Yo quería preguntarle al doctor y agradecerles que toquen este tema abiertamente. Quería preguntarles en qué momento sabe uno que ya es una adicción. Si acabamos de darnos cuenta de uno de los jóvenes de nuestra familia que dice él no lleva consumiendo sino unas pocas veces, que lo hace 1 o 2 veces a la semana, pero no sabemos cómo desarrollar eso dentro de nuestra familia, qué debemos hacer, a quién acudimos, qué tan grave está, si es cierto que ellos pueden empezar por solo 1 o 2 veces o eso ya es grave, ya es una adicción, a ver si nos pueden orientar de qué forma debemos enfrentarnos a esta situación tan complicada. Muy bien, Cristina, gracias. Es una situación que diría yo, doctor, usted me dirá, es recurrente en las familias, ¿no? Cuando se está iniciando, ¿qué debo hacer? ¿Cómo sé yo que ya se está convirtiendo en una adicción? ¿Es una cosa que pasajera? Es decir... Sí, es una pregunta habitual, constante, porque ya les había mencionado que los jóvenes hacen un consumo que es experimental y que generalmente inician fumando marihuana, ¿sí? Ellos lo hacen por aceptación, lo hacen por curiosidad. Lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Yo no sé si ustedes han escuchado la denominación del juego de la ruleta rusa. Si uno de grande, o sabiendo lo que uno sabe hoy en día, cuando se consume marihuana por primera vez es jugar a la ruleta rusa. Usted no sabe hasta qué punto usted se va a, perdónenme la expresión, tirar a los placeres de las drogas. Entonces, consumir algo experimental es un riesgo en el que usted tiene la posibilidad de querer luego más y experimentar con otras cosas, porque es muy raro ver un adicto que consuma una sola sustancia. Entonces, él consume marihuana, pasa cocaína, o no le alcanzó el dinero para la cocaína y empieza a comprar bazuco.
Y luego entonces cuando ya no tiene para el bazuco empiezas a inhalar Boxer, ¿sí? O cuando compra la cocaína, como eso no viene de laboratorios farmacéuticos, como si vienen los medicamentos que consumimos a diario, ¿sí? Es el riesgo de que usted no sabe cómo viene eso preparado. Eso por un lado. Lo otro, la marihuana, jocosamente le dicen la gran reveladora. Si yo más adelante tengo el sustrato para desarrollar una enfermedad mental, la marihuana puede hacer que con el primer consumo yo exprese esos rasgos aún estando joven. Eso en la fase aguda. Entonces dicen, no, que es que el niño se fue a estudiar física a X universidad y se volvió loco por estudiar física. Es muy probable, y lo que uno mira en estos casos, es que consumió de forma experimental la marihuana y se desarrolló o mostró los rasgos de la psicopatología que iba a expresar más adelante. Sí. Doctor, y tenemos que ir a la pausa, a una brevísima pausa. Quiero que usted termine de explicar esto después de este corte, pero además a la señora Cristina, que también le inquietaba, ¿qué debo hacer? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pero sobre todo, doctor, ¿quién le está explicando en los colegios a nuestros hijos todo esto sobre las consecuencias que tiene el consumir droga? ¿Cómo es que están enfocados los planes de prevención? De eso quiero que hablemos después de la pausa, pero antes el dato. Se estima que 17.7 millones de personas han usado opiáceos, que es la heroína y opio, en el último año alrededor de todo el mundo. Esto según el Observatorio de Drogas de Colombia. Pausa breve y regresamos. Bueno, 17 millones de personas consumieron cocaína, 21.6 millones de personas utilizaron éxtasis en el último año. Este es el complemento de nuestro dato en el día de hoy. Pausa y volvemos. Este viernes 9 de marzo, vive con Canal Capital, en vivo, la gran presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, junto a la solista estadounidense, Shaina Moses. No te puedes perder esta gran presentación desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, a partir de las 8 de la noche, solo por Canal Capital. La empresa deja de participar a razón. Discusión con argumentos. Concejal, deme un segundo, concejal Sarmiento. Debates con ideas. No se saliera del servicio de aseo y tendríamos para mantener un operador público dentro de ese servicio. Y al final, una gran conclusión. Estamos hablando de 64.000 hurtos a personas en el 2017, un incremento del 64% con respecto al 2016. Eso es Contraste. Todos los jueves a las 9:37 de la noche por Canal Capital. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. La cuaresma que estamos viviendo es tiempo oportuno para revisar nuestras relaciones con el prójimo. La Iglesia nos invita a socorrer a los pobres con limosna, pero no se trata solo de dar unas monedas a los menesterosos, sino de ayudar a los otros en lo que podamos. Por ejemplo, visitar a los enfermos, socorrerles en su debilidad, enseñar a los niños sin educación, orientar a quienes no tienen trabajo porque desconocen el arte de realizar algún oficio o de desempeñar labores materiales. Una bella acción con los marginados es tenderles la mano, saludarlos, dirigirles la palabra, orar por ellos. ¿Qué podríamos hacer por los demás? Cada uno de ustedes tiene la respuesta. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Los sábados a partir de las 8 de la noche. Está invitado... A continuación, la intervención del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Colombianos, el próximo domingo tenemos mucho más que una cita con la democracia. Tenemos una cita con la historia y con el futuro de nuestro querido país. El próximo domingo, cuando salgamos a elegir al nuevo Congreso de la República, estaremos viviendo unas elecciones sin precedentes. Serán las elecciones con el mayor número de candidatos, con el mayor número de mesas de votación de toda nuestra historia. Ni una mesa cancelada, ni una mesa trasladada. Ya son las elecciones, por mucho, con el menor número de incidentes. Además, esta va a ser la primera jornada electoral en medio siglo en la que votaremos en paz, sin las FARC como grupo armado, sino como partido político. De eso se trataba el proceso de paz. He querido dirigirme a ustedes para invitarlos a participar activamente en esta jornada electoral. Tenemos en nuestras manos la mejor arma, la única, para ser escuchados y garantizar que Colombia siga cambiando para bien. Tenemos en nuestras manos el voto. Voten por ustedes, voten por sus hijos, voten por sus valores y sus convicciones, voten por los candidatos de su preferencia, voten por quienes les dan la confianza de que trabajarán con honestidad y transparencia por Colombia y por sus regiones. Voten libres de cualquier presión, voten libres de cualquier condicionamiento. Los invito a que entre todos logremos que estas elecciones se desarrollen en forma tranquila, sin agresiones, sin violencia de ningún tipo. Necesitamos un país en el que nadie sea atacado por sus ideas. Y lo más importante, que nadie, nunca más, use las armas para defender sus convicciones políticas. Aún en los tiempos más difíciles de nuestra historia, marcados por la violencia y el terrorismo, nuestra democracia se mantuvo sólida, vigorosa y altiva. Somos un pueblo fuerte, somos un pueblo inteligente. Colombia es un país de gente buena, pero a veces nos falta creer en nosotros mismos, sentirnos orgullosos de lo que somos. Miremos atrás, miremos todo lo que hemos avanzado, reconozcamos con orgullo que somos un pueblo maravilloso. Hoy, cuando empezamos a construir la paz y escribimos juntos un nuevo capítulo de nuestra historia como nación, los invito a seguir creyendo en nosotros, en los colombianos, en nuestra inmensa capacidad para seguir progresando. Los invito a votar con entusiasmo, con convicción, con fe en el futuro. Salgamos a votar, que la ganadora sea siempre Colombia. Buenas noches. Anterior. La empresa deja de participar a razón. Discusión con argumentos. Concejal, deme un segundo, concejal Sarmiento. Debates con ideas. No se saliera del servicio de aseo y tendríamos para mantener un operador público dentro de ese servicio. Y al final, una gran conclusión. Estamos hablando de 64.000 hurtos a personas en el 2017, un incremento del 64% con respecto al 2016. Eso es Contraste. Todos los jueves a las 9:37 de la noche por Canal Capital. Siete de la noche, 5 minutos. Gracias por seguir sintonizado con nosotros y acompañándonos aquí en directo de Canal Capital. Hoy un tema bien interesante y quiero que vayamos de una vez recapitulando, doctor John. Dejamos ahí en punta la respuesta de la señora Cristina, que decía, bueno, qué es lo que se debe hacer, cómo debo tratar yo este caso en familia. Doña Cristina, buenas noches. Retomando su pregunta y tratando de resolver esta inquietud, quiero que tengamos en claro una cosa. Cuando un muchacho o un adulto realiza un consumo que es un consumo experimental, no hay que
tildarlo como si fuera un adicto o un drogadicto, como dicen, que lo tachan de esta manera y socialmente no está bien visto. Entonces lo vuelven el chico problema en el colegio, nadie se quiere juntar con él, los vecinos ya le prohíben que se junten con él los hijos por esta etiqueta. No quiere decir esto para nada, por el contrario, pues ya entró al consumo experimental y debe saber el muchacho y entender qué lo llevó a ese consumo y entender las consecuencias de este consumo. Cuando ya desarrolla una persona unos patrones de consumo, es decir, yo fumo marihuana cada vez que me tomo unos tragos y yo bebo cada 15 días que pagan la quincena, entonces pues ya entramos a otro grupo de consumidores. Este segundo grupo es un grupo de consumidores en los que tienen ya un patrón y está a puertas de pasar a ser un consumidor de los grupos 3 o 4, que es donde ya tenemos problemas. En el grupo 3 tienen problemas con la justicia, en el grupo 4 ya están completamente desacoplados de su entorno y son disfuncionales social, familiar, laboral y académicamente. ¿Qué haría una persona que ve que su hijo está haciendo consumo experimental de marihuana? Doña Cristina, la enfermedad adictiva es eso, es una enfermedad. Y existen unos planes de prevención y de atención para la enfermedad adictiva en sus distintas etapas. De esos planes precisamente quiero que hablemos, doctor John, porque cómo están siendo enfocados, porque muchos de ellos no están funcionando evidentemente. Es decir, ¿quién les está hablando a nuestros hijos en los colegios? ¿Quién les está explicando cuáles son realmente los efectos y las consecuencias de consumir marihuana, droga y todo este tipo, incluso estas drogas nuevas, las sintéticas? Los planes de prevención, ¿cuál es el mensaje que están lanzando a nuestros jóvenes? Bueno, cuando hubo el boom de las drogas, Colombia era un país productor. Nunca se pensó que íbamos a entrar en este grupo que estamos entrando ahora, que es un país consumidor. Aquí se consigue, entre comillas, droga de muy buena calidad a unos precios muy asequibles a esta población. Tan así es que ya hay turismo de personas con enfermedad adictiva y encuentra uno personas en condiciones de habitancia de calle y ya en una etapa avanzada de enfermedad adictiva que provienen de otros países, que vinieron, les quedó gustando y se quedaron. En nuestra época, cuando estábamos muchachos, el tema era que los programas de prevención estaban enfocados a mostrarle a uno, vean, esto es la marihuana, y le mostraban a usted las hojitas o le mostraban las fotos, porque en ese entonces no había ahora los recursos pedagógicos que tenemos y tecnológicos, y le mostraban y a usted le quedaba la curiosidad. Hoy en día esa es una estrategia que se ha replanteado y se habla que a los jóvenes se les debe enfocar con programas donde se fomente el proyecto de vida y el aprovechamiento de tiempo libre. Vea usted, Luz Helena, que tengo hijos pequeños y fue grato para mí ver que en la institución donde uno de ellos estudia fueron visitados de manera constante por la Policía Nacional y yo quisiera hacer ese reconocimiento. Tienen un programa muy bien estructurado, con una cartilla y unos materiales dirigidos a ese grupo poblacional, donde niños que están cursando el 3º de primaria, 4º de primaria, 5º de primaria, reciben una instrucción donde les enseñan y les advierten sobre cosas malas que les pueden pasar, pero no les generan curiosidad. Muy bien, saludo inmediatamente a Omar. Hola Omar, ya estamos en los últimos minutos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Mira, yo quiero estoy en directo. Sí señor, lo escuchamos. Sí, quería preguntarle por el problema que hay sobre la cantidad de jóvenes que están consumiendo tanto bazuco en Bogotá. Y veo que andan por las calles como locos y no le han dado la debida importancia a esto. Muy bien. La cantidad el consumo de bazuco, que se da principalmente, no sé, doctor, en los estratos bajos, ¿no? Se da más. Bueno, este tema del consumo de bazuco, como les mencionaba antes en intervenciones previas, la persona necesita cada vez consumir más y en menos periodos de tiempo para tener un efecto placentero. Cuando ya logran pasar el consumo, por ejemplo, de la marihuana no les satisface, entonces avanzan a una sustancia que sea más fuerte, que tenga más efectos. Empiezan a hacer unos consumos mixtos, entonces cogen la marihuana y la mezclan con bazuco, la enrollan y se la fuman. Entonces ya están haciendo el paso a una sustancia que hace una adicción física. Hay que reconocer que la marihuana no genera adicción física. Fíjense ustedes, la marihuana genera una adicción
que se conoce como una adicción psicológica. La persona quiere estar bajo el efecto del psicodisléptico y de su sensación placentera y de relajación que produce. Pero cuando ya pasan a una sustancia como esta, que es más fuerte e induce una respuesta mucho más fuerte en su cerebro, que sí genera adicción física, la persona va a requerir cada vez más y en menos frecuencia de tiempo. ¿Qué pasa con la pasta base de cocaína? Que no necesita ser procesada y es una sustancia que es de fácil consecución, es económica, hablan de bichas y utilizan unos términos donde se miran ahí que vienen empacado el polvo del bazuco envueltico viene desde envolturas en papel aluminio hasta envolturas en cápsula o en porciones de pitillo quemadas. Y esto llegan y lo diluyen, lo mezclan el consumidor con una sustancia que viene siendo resistente al calor, como lo es, por eso ustedes ven que se hacen en las afueras de las iglesias y raspan los ladrillos. Toman esto, lo mezclan en esas pipas como la que estuvieron mostrando ahí en las imágenes y lo fuman. El tema del consumo de azúcar es bien complicado. No hay algo que degenere o dañe más a una persona que caer en el bazuco. Ese es un problema porque ya hablamos nosotros de que son personas que difícilmente van a dar el paso atrás. En Colombia tenemos una tasa de recuperación del 10% a 5 años. Eso le quería preguntar, ¿cuántos de las personas que entran a estos centros para rehabilitarse o para tratarse, cuántos continúan el tratamiento y cuántos lo logran realmente salir de la adicción? Yo les voy a decir una cosa a todos nuestros audientes. Cuando usted es adicto a una sustancia, toda la vida va a ser adicto a esa sustancia y a otras, tiene el riesgo de. Es decir, usted siempre va a ser un adicto en remisión. Cuando usted ingresa a un programa formal y en este programa formal de rehabilitación usted lo completa y consideran que usted debe salir ya para su casa y su entorno laboral, existe una tasa de recaídas porque las recaídas son una realidad y existen. Sí. A 5 años el 10% no ha tenido recaídas en la enfermedad, es decir, estamos hablando de 1 de cada 10. Estos son unos datos que tienen algunas limitaciones. 1 de cada 10 no recae. No recae, los demás recaen. Es decir, a 5 años ha habido personas que tienen recaídas y están en etapas iguales o peores de las que tenían cuando iniciaron el consumo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? En nuestro país, si usted tiene dinero, pues va a una fundación X y paga mucho dinero y pues lo esconden a usted, su familia. Eso es como pasaba antaño con la lepra. Decían, no, está leproso y lo mandaban a vivir por allá a X municipio de Cundinamarca y entonces usted vivía allá y había una moneda diferente y bueno, en fin. Entonces, lo mismo hace la familia. Si tiene los recursos, pues lo meten en una fundación X, que dónde está, que está haciendo un curso por allá en otro lado o está en otra cosa, pocos dicen la verdad y tiene los recursos. Los que no tienen recursos, pues imagínense. El sistema de salud ya reconoce la enfermedad adictiva como una enfermedad y está obligado a tratarla. Bueno, quiero terminar antes de despedir este programa saludando a la gente y leyendo los mensajes que la gente nos está escribiendo. Marianita Lorena González dice, la familia debemos escuchar a nuestros hijos, siempre van a tener algo nuevo que contar. Si nosotros no lo hacemos, afuera sí hay quien les regale esos 5 minutos que ellos necesitan. María E. Marín, con la droga se lucran los bandidos y no destruyen a nuestros hijos. Es realmente lamentable. Consuelo Rodríguez se dice, buenas tardes. Uno, ¿cómo puede ayudar a algún joven que está en las drogas, ya que es muy difícil? ¿Hay algún tipo de pasos a seguir? Eso lo vamos a profundizar en la segunda parte. Gono Tasser dice, hola, soy Robert Colonia. Mi pregunta es, en una sociedad que constantemente está cambiando y debemos aceptar que la marihuana cada vez hace parte de ella, ¿cuál sería la propuesta a seguir para brindar un espacio a las personas que lo hacen medicinal y recreativamente? Producción, quiero saber cuánto tenemos. Bueno, son preguntas que nos quedan ahí, doctor, porque quiero avisarles de una vez que el próximo jueves vamos a hacer la segunda parte de este programa. Así que ya lo saben, próximo jueves, 6:30 de la tarde, ¿qué tipo de drogas están consumiendo nuestros hijos y nuestros jóvenes? Vamos a hablar de esas sustancias nuevas, estas drogas sintéticas que se están usando y que están muy de moda. ¿Cómo debemos tratar este caso en familia? Y a terminar de responder estas preguntas, estas inquietudes que ustedes nos han enviado en la noche de hoy. Gracias como siempre, doctor. Gracias y lo esperamos el próximo jueves. A usted, Luz Helena, y a nuestra teleaudiencia. Comprometido entonces, ya lo saben, próximo jueves 6:30 de la tarde, seguimos tocando y discutiendo sobre este tema. Gracias como siempre por la sintonía y nos vemos el próximo lunes con otro tema de interés aquí en directo. Feliz noche.